Bien, pues buenas tardes a Erika, buenas tardes a Norma, gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a esta segunda TED Talk que hemos titulado Las funciones del bioeticista clínico. Ahí te veo, Norma. Ya Ya lograste me prender ves, ¿verdad? Sí, sí, Ya, sí. ya pude, ya pude. Esta la puedes o no mantener prendida como tú quieras. El micrófono sí ciérramelo por el momento para que no haya interferencias con los demás. Ok, es que como nunca he hecho esto, no le sé, pero, ajá. ¿No Sí, me oyes o sí? sí, sí te oigo. Entonces no me debes oír, ¿verdad? Exacto, A ver, exactamente. ok, déjame ver entonces. Ok, bueno, tú síguele, yo aquí le busco. Ok, ok, está bien. Gracias, Norma. Entonces, bueno, pues como les decía Erika y Norma, vamos a dar inicio a esta segunda TED Talk, las funciones del bioeticista clínico. La vez pasada, la primera sesión, hablamos acerca de lo que era la bioética clínica, para qué servía, un poco diferenciándola de la bioética en general, y es un poco la bioética que se desarrolla dentro del ambiente hospitalario. El día de hoy vamos a hablar acerca de, ya que tenemos una figura de un bioeticista clínico, cómo o qué funciones se espera que desempeñe y más o menos entender un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de bioeticista clínico y de consultor en temas de bioética. Entonces, en estos momentos me van a dejar de ver a mí y les voy a compartir la presentación que vamos a estar trabajando el día de hoy. Norma y Erika la tienen que poder visualizar en estos momentos. Si no la visualizan, por favor avísenme. Ahí estoy viendo el chat. Erika, sí la ves, perfecto, te lo agradezco mucho. Norma, ¿tú la puedes ver? Sí, sin problema, sí la veo. Ok, si quieres puedes escribirme también por el chat. Ok. Bueno, ok, entonces pues vamos a empezar directamente ya con la sesión. Entonces se trata de responder un poquito acerca de qué estamos entendiendo por la figura del bioeticista clínico. Voy a darle a la presentación. Ahí. Entonces, bueno, lo primero que hay que entender es que hay una diferencia importante entre bioeticista clínico y consultor en temas de bioética. Estamos hablando en el primero, un bioeticista clínico. Estas son definiciones propias que yo elaboré, no las van a encontrar en ninguna bibliografía, aunque si quieren después me pueden escribir y les mando más información al respecto. Estamos hablando de un profesional de la bioética que se desempeña en el ámbito hospitalario, es decir, no en el ámbito educativo, no en la calle, no afuera de un hospital. Tiene que ser estrictamente hablando en el ámbito hospitalario, coadyuvando en la toma de decisiones éticas acerca de los tratamientos o los diferentes cursos de acción, y esto es bien importante. Puede ser miembro de un comité hospitalario de bioética o bien brindar una consultoría de forma particular e individual. Es decir, ustedes saben que desde el 2011 contamos con los comités hospitalarios de bioética en México, y que por definición tienen que ser interdisciplinarios. Entonces, bueno, las personas que prestan sus servicios dentro de un comité hospitalario de bioética son bioeticistas clínicos. También pueden desempeñarse en otras áreas, pero adentro de sus funciones como comité son bioeticistas clínicos. También puede haber bioeticistas clínicos que sean consultores en bioética. Esta figura del consultor en bioética es muy novedosa para nuestro país y es igualmente un profesional de la bioética que brinda un servicio permanente y continuo. Esto es importante, o sea, no nada más sesiona cada 15 días o cada semana como sesionarían los comités hospitalarios de bioética, sino que brinda este servicio de forma permanente las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio que brinda es una orientación ética, nuevamente, para tomar decisiones en el ámbito hospitalario, y esto es algo también muy importante, a petición expresa o del paciente o de la familia o del médico tratante. El bioeticista o el consultor en bioética no puede entrar si no es solicitado su servicio por parte de alguno de los agentes que toman las decisiones en bioética, que son estos tres que acabo yo de decir. Brinda este servicio, ya sea de forma solamente ocasional, o sea, lo llaman por un caso y el caso se soluciona ese mismo día o se brinda la orientación que se tiene que brindar ese mismo día, o bien puede ser de manera progresiva y recurrente. Si el caso se alarga, se prolonga demasiado la toma de decisiones, si el caso se complica,
y se tiene que estar valorando durante semanas o durante meses, esto también lo hace el consultor en bioética. Entonces puede abrirse y cerrarse la consulta en 1 hora o en un lapso de tiempo muy cortito, o puede prolongarse incluso meses. Y puede o no cobrar sus servicios y puede o no ser contratado por una institución. Es decir, puede, si es contratado por una institución, pues evidentemente la institución le paga como si estuviera desempeñando cualquier otra función adentro del mismo organismo. Pero si también puede darse una subrogación de consultoría en bioética, una empresa o unos particulares que brindan consultoría de forma externa a una institución hospitalaria y que por supuesto cobran sus servicios como se cobra cualquier otro servicio de consultoría. Entonces, no necesariamente hay que ubicar al bioeticista como parte de una institución hospitalaria. Es un servicio que se puede brindar de forma particular y pues la institución hospitalaria o la clínica o en donde esté el paciente o el médico que requiera los servicios, los contratará, repito, como se contrata cualquier otro profesional. Entonces, es importante. Entonces, uno es el bioeticista clínico y otro es el consultor en bioética. Estas diferencias son importantes que las consideremos porque no todos los que conforman un comité hospitalario de bioética necesariamente tienen que ser consultores en bioética, pero sí todos los que son consultores en bioética podrían estar adentro de un comité hospitalario de bioética. Ok. Algunas de las orientaciones ya venían perfilándose desde la primera plática que dimos, simplemente las menciono nuevamente. Perdón, es que estoy viendo si puedo disminuir esto. Sí, ahí está. Entonces, número 1, pues bueno, orientar obviamente para la toma de decisiones, tanto a médicos como a familiares, y en caso de que el paciente se encuentre consciente y sea capaz de tomar decisiones, pues obviamente al mismo paciente. Clarificar términos. Yo les comentaba la vez pasada que casi el 80% de las problemáticas que surgen en la cama del paciente, a la bioética clínica, acuérdense que en Estados Unidos le llaman bedside bioethics. Entonces, la cama es la bioética que se realiza adentro del hospital, en la cama del paciente, que es muy diferente de resolver un caso, aunque sea un caso clínico, pero en papel. Entonces, el 80% de los problemas de comunicación o de los dilemas bioéticos que existen son precisamente por una falta de comunicación y de claridad en los términos. El médico dice una cosa, el paciente entiende otra y la familia entiende otra. Entonces, a veces nada más hay que llegar a poner a todos en el mismo canal y en la misma sintonía para que todos entiendan de qué estamos hablando. Mediar entre los deseos del personal sanitario y los deseos del paciente en caso de que hubiera choque o colisión de conflictos entre el profesional de la salud y el paciente, pues el bioeticista un poco intervendría. Acuérdense que el bioeticista clínico no tiene ninguna preferencia ni por el paciente, ni por el médico, ni por la institución, y menos aún por los familiares. Por ende, ese es quien tiene la objetividad adentro del caso. Por eso puede mediar, por eso puede hacer preguntas que a lo mejor hagan recapacitar a unos y a otros, por eso puede plantear posibles escenarios que quizás antes no se habían contemplado. Es decir, es el único que permanece con las emociones frías y por ende puede ver todos los aspectos involucrados en un caso y no únicamente la urgencia del momento o no únicamente el dolor que está sintiendo el paciente. Claro, emite recomendaciones también, o sea, incluso si se realizara de forma individual una consultoría o por equipos, ahorita les enseño algunas gráficas. Si se realizara de esta manera, igualmente se emite una recomendación. Es importante que todo quede por escrito. Acuérdense también que ni el bioeticista clínico adentro de un comité hospitalario de bioética, ni un consultor en bioética, tienen sus recomendaciones tienen carácter vinculatorio. ¿Qué quiere decir? Pues que las hace, igual que las hace un comité hospitalario de bioética, las deja por escrito, pero el médico o el paciente o la familia o quien haya realizado la consulta puede o no obedecerlas, no necesariamente se tienen que obedecer. Emite documentos para prevenir conflictos en un futuro, incluso en nuestra propia legislación, a raíz de que existe la obligatoriedad de contar con comités hospitalarios de bioética desde el 2011.
parte de las funciones que se establecen en las guías para su conformación es la parte educativa o la función educativa. Y a esto nos referimos, ¿no? A veces hay que hacer una reflexión de casos que a lo mejor no se previeron lo suficiente o no salieron del todo bien, hacer una reflexión para proyectar a qué medidas o qué acciones vamos a tomar para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir, o que si se vuelve a presentar una situación similar, sepamos cuál es el plan de acción, prevenir conflictos en un futuro. Se asegura que se estén cumpliendo con los últimos deseos del paciente, no porque sea el abogado del paciente o no porque esté a favor del paciente, pero sí porque existe en bioética el principio del mejor y el mayor interés del paciente. Todas las decisiones deberían de ir orientadas hacia el principio del mejor y el mayor interés del paciente. Claro, para esto hay que conocer un poco de metodología de la bioética clínica, que va a ser un poquito más adelante en el calendario que tenemos programado. Va a ser la cuarta TED Talk que demos, la metodología de la bioética clínica, en donde uno de los aspectos más relevantes es conocer cuáles son los valores y las preferencias de los pacientes para poder entender y para poder, al momento de tomar una decisión, que el centro sea el mejor y el mayor interés del paciente. Repito, esto lo puede hacer el consultor en bioética porque es el que va a haber platicado con el paciente, con la familia, con el médico, es el que va a conocer más de cerca al paciente y por ende el que va a conocer cuáles son sus valores y sus preferencias. Y nuevamente, porque es el que mayor objetividad tiene en los casos. Interviene para la asignación de tutores para adultos incapacitados. En nuestro país lo realiza muy bien trabajo social. Sin embargo, hay que entender también que así como los comités son interdisciplinarios, a veces también los temas de consultoría en bioética también son interdisciplinarios. Entonces, a lo mejor el bioeticista clínico no sabe los procedimientos legales para asignar un tutor a un adulto mayor que es incapaz o a un niño que no puede tomar decisiones por él mismo. Sin embargo, ayuda o por lo menos alerta sobre estas situaciones a trabajo social para que se sigan los procesos convenientes. Interviene en los planes de alta de los pacientes. Esto es una cosa muy importante porque parte de las funciones del bioeticista clínico es programar un alta que pueda ser benéfica para el paciente, es decir, analizar a dónde va a ir el paciente a vivir, cómo está su casa, qué condiciones higiénicas tiene, si hay o no quien le ayude con su limpieza personal, si hay o no quien le ayude con la toma de sus medicamentos, si hay o no quien lo va a estar remitiendo a las terapias en caso de haberlas, si vas a dar de alta a un paciente al que le acaban de amputar una pierna y su casa tiene escaleras, pues va a ser un factor que tienes que tomar en cuenta. Esto también lo hace trabajo social, pero yo creo que es una labor que se tiene que hacer en conjunto para que a lo mejor a veces estos elementos que pueden pasar desapercibidos y centrarnos únicamente en un alta de un paciente, pues queden un poquito más completos con una visión más prolongada de cómo va a ser esa recuperación o cómo va a ser esa reintegración del paciente a su casa, pero también a sus actividades diarias. Y finalmente brinda apoyo emocional para los agentes involucrados. A veces, en muchas ocasiones, el bioeticista que no está involucrado ni enganchado emocionalmente con el paciente ni con la familia puede detectar algo que en Estados Unidos le llaman el elephant in the room. Erika, tú probablemente sepas un poquito más de esto. Y se trata de identificar aquellos familiares que están teniendo o empezando a tener signos de burnout o que son quizás los que emocionalmente necesitan más apoyo o, por ejemplo, en una dinámica en donde hay un hijo enfermo, normalmente los padres se centran 100% en el hijo enfermo y descuidan a los otros. Entonces, empezar a ver este tipo de situaciones puede ayudar y le corresponde un poquito al bioeticista ver esto. A ver, en resumidas cuentas, el bioeticista clínico tiene la capacidad para un poco jugar a ser Sherlock Holmes dentro de un caso, ¿no? O sea, para tratar de ver aquello que nadie más está viendo, porque el paciente está centrado en su enfermedad o en su dolor, la familia en el sufrimiento y el médico en el tratamiento. Entonces necesitamos a alguien que pueda ver el todo y que pueda detectar elementos que quizás están ahí y han estado ahí siempre, pero no los han visto los agentes involucrados. Entonces, por eso, muchas veces no se trata tanto de emitir recomendaciones o de dar soluciones, sino de hacer preguntas, de señalar elementos, de considerar otros factores, de ponderar otras alternativas, que a lo mejor por la misma emoción del caso clínico y la complejidad de un caso clínico, no se han podido detectar. Entonces, no creamos que el bioeticista clínico o el consultor en bioética va a ser el que va a llegar y casi el caso se va a solucionar. No necesariamente.
pero sí podemos ir señalando, haciendo observaciones, cuestionamientos, orientando y sobre todo acompañando a la familia, al paciente y al médico para que al final se tome una decisión que los deje tranquilos a todos, ¿no? Y que pueda haber un poco de paz en medio de una situación tan complicada como podría ser. A ver, miren, se hizo un estudio, ya es viejito, del 2007, pero desafortunadamente no se ha actualizado. Esta persona, Ellen Fox, junto con estos otros dos, tiene un servicio de consultoría en bioética privado en Estados Unidos y ella da consultoría a algunos hospitales que no tienen un bioeticista de planta. Entonces, ella hizo una encuesta de diversos ámbitos. Yo seleccioné algunas gráficas, pero ustedes luego, si quieren más información, les paso el estudio completo, les digo de dónde lo pueden sacar, pero algunos de los datos que arroja, nada más hay que considerar el tema de la fecha de 2007, probablemente esto ya se haya actualizado, pero no ha vuelto a hacer esta encuesta. Simplemente señalar algunas cuestiones curiosas. Por ejemplo, quienes realizan consultas en bioética en hospitales de Estados Unidos, si ustedes se fijan aquí, tenemos un 34% que corresponde a los médicos y un 31% que corresponde a las enfermeras. Y los demás, trabajo social, capellanes, administrativos, recuerdan que yo les dije la vez pasada que la bioética clínica surge como un servicio de capellanía dentro de los hospitales. Entonces, los demás, entre los que cabemos los filósofos, psicólogos, teólogos, pues somos un poquito los menos, ¿no? Somos acá el 9%, perdón, el 5% de estos, ¿no? Esto es debido a que pues son los médicos y las enfermeras quienes están en un primer contacto con el paciente. El paciente que ingresa a un hospital, pues evidentemente lo único que quiere es que le solucionen el problema, sentirse mejor, que le quiten el dolor, y eso solamente lo saben hacer los médicos y las enfermeras. Entonces, en raras ocasiones, cuando la cosa ya va muy mal o cuando no se están logrando los objetivos deseados, es cuando se les ocurre preguntar a un consultor en bioética. Por eso también a veces estas otras profesiones que no son quizás tan evidentes o tan claras adentro de un hospital, pues no son tampoco las más recurridas al momento que se hace una consultoría en bioética, porque los que están en el frente de batalla son los médicos y las enfermeras. Fíjense, de aquí la importancia de que los médicos y las enfermeras estén capacitados en temas de, uno, de bioética en general y dos, de bioética clínica, que los temas son bastante diversos. Otra gráfica también importante, si ustedes analizan aquí, por ejemplo, las consultas individuales son las menos, un 9%. Las consultas a los comités representan un 23% y las consultas de equipos, o sea, hay tres tipos de consultas, las individuales, las de comités y las de equipos, ¿no? Entonces, en algunos hospitales, dependiendo la disponibilidad que tengan y dependiendo el personal formado que tengan, pues tendrán un bioeticista de base, que será el que haga las consultas individuales, o tendrán un equipo de bioeticistas que serán los equipos de 2 o más, o tendrán un comité, ¿no? En México el 100% de las consultas en bioética las realizan los comités, pero por una muy sencilla razón, porque no tenemos la figura del bioeticista, no porque no exista. Por eso la importancia de lanzar este proyecto, para informar y para empezar a generar cultura de la importancia de contar con bioeticistas permanentes adentro de los hospitales. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, pues esto de equipos de 2 o más, pues representa la mayoría de las consultas que se realizan en Estados Unidos. A mí me parece que si contáramos con un bioeticista de planta dentro de los hospitales de México, estaríamos dentro de los individuales y casi el 80% serían consultas individuales. Ahí lo dejo nada más un poquito para reflexión. Esta es una gráfica muy interesante. Quienes tienen estudios de maestría, doctorado o fellowship en bioética son los que menos hacen consultorías en bioética. Los que tienen estudios formales, ¿a qué me refiero con estudios formales? Me refiero a estudios de abordaje de casos clínicos. Me refiero a estudios concretos de bioeticistas clínicos. Es decir, una cosa es tener una maestría, un doctorado o una especialidad en bioética, y otra cosa es tener conocimientos para ser bioeticista clínico. ¿Necesitas saber antes de bioética en general? Sí, a fuerzas necesitas saber antes de... O sea, la combinación ideal es que tengas una especialidad, una maestría o un doctorado en bioética, o fellowship, que en Estados Unidos es algo intermedio entre la maestría y el doctorado, y en México no tenemos esa figura, pero algo más o menos similar,
que lo tengas como base, como fundamento, pero que después te especialices en temas de atención de consultoría en bioética clínica. Son dos universos no distintos, pero sí complementarios. Y voy a ser muy fuerte con esta afirmación. No todos los que estudian maestría, especialidad o doctorado en bioética saben hacer consultoría en bioética. Y en estricto sentido y por ética profesional no deberían de hacerlo tampoco, porque las herramientas y la misma dinámica hospitalaria requiere otro tipo de conocimientos, que es la siguiente TED Talk que se va a impartir, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se tienen que tener para ser bioeticista clínico. Entonces, lo ideal es contar con una base sólida de formación en bioética, pero también con conocimientos específicos del área de la bioética clínica. Y un poco también para reflexionar y para empezar a generar esta cultura en México, y yo los invito a los que están escuchando esta plática, que me ayuden un poco a multiplicar esto y a decirlo allá afuera, ¿no? Porque estamos muy atorados en México todavía en el tema de los comités hospitalarios de bioética. Hay que diferenciar y hay que saber que por un lado, los comités hospitalarios de bioética tienen ciertas funciones, pero por otro lado, un servicio de consultoría en bioética, esto es lo que significa CBE, consultoría en bioética, tiene otras funciones que no están peleadas, sino que se complementan. Es decir, no puedo depender únicamente de los comités y no puedo depender únicamente de los consultores en bioética o de los bioeticistas clínicos. Tienen que trabajar en conjunto, pero si tu hospital cuenta con comités y aparte con servicio de consultoría, vas a brindar un servicio de muchísima calidad para los pacientes. ¿Por qué? Porque hay estas diferencias que más que verlas como diferencias hay que verlas como complementos. Número 1, en los comités hospitalarios de bioética y según la guía para su conformación, se requieren un mínimo de 6 a 20 miembros y se requiere un mínimo de miembros presentes para poder abrir la sesión. Entonces ahí ya de entrada tengo una complejidad porque además las guías marcan que tienen que ser grupos interdisciplinarios y que, bueno, tienen que hacer distintas funciones, ¿no? La función de presidente, la función de secretario, la función de vocal, etcétera. Pero ya me implica convocar a un amplio número de personas. Pero también esto representa, en contraposición con el servicio de consultoría en bioética, que puede ser individual en equipos o en un comité, ya vimos los 3 tipos de consultoría, me representa una desventaja el tener que convocar a tantos miembros, porque si para ver un caso y para abrir una sesión me requiero de 6 miembros presentes y me llegan 2, o considerando que las guías marcan que tiene que haber representantes de la sociedad civil, lo cual se entiende que vienen de fuera y que no trabajan adentro del hospital y que por ende no es tan fácil conseguirlos ni convocarlos, pues no voy a tener el quórum nunca para poder atender un caso. Entonces no le puedo decir a un paciente, espérame, no te atiendo hasta que convoque a los miembros de un comité. En cambio, si tuviéramos individuos dentro del hospital o grupos de individuos que brindaran consultoría en bioética, podrían dar un tiempo de respuesta mucho más rápido y evidentemente atender el caso con una mayor eficiencia. Número 2, el método que usan al interior de los comités, pues un método en esencia deliberativo y consensual, mientras que con los consultores en bioética existen alrededor de 6 metodologías de la bioética clínica, algunas un poquito más complejas, pero otras muy sencillas de aplicar adentro de un caso. Entonces, el bioeticista o la pareja de bioetistas que acuden al caso realizan su metodología, recurren a todo el proceso de información previa, realizan su metodología y van detectando con más facilidad cuáles son los valores involucrados, van detectando, y además tienen la posibilidad de que, como están en contacto directo con los pacientes, de preguntar si hay elementos que a lo mejor no quedan claros o si hay elementos sospechosos o de platicar con la familia, platicar con el paciente, ir tratando de unir las piezas del rompecabezas. Por ende, los comités hospitalarios de bioética, pues claro, dan recomendaciones y son muy eficientes, algunos de ellos, pero sus recomendaciones normalmente tardan en darse, pero no porque se tarden en analizar el caso, sino porque se tardan, número 1, en reunir a los miembros y número 2, porque su método, otra vez en esencia, es la deliberación y el consenso. Justo como no se pueden tomar decisiones individuales, pues entonces se tiene que esperar a que todos los miembros presentes estén convencidos de la recomendación que se va a dar. Mientras que aquí la respuesta es
rápida y la emisión de la sugerencia es casi inmediata. Repito, y como les dije al principio, puede haber casos que se abran y se cierren ese mismo día o esa misma hora, o quizás haya casos que se vayan prolongando un poco más, pero siempre se van haciendo pequeños cortes para poder ir brindando cierta recomendación o ir contemplando los avances o los retrocesos del caso en cuestión. Entonces, es el tiempo de respuesta para el médico, para el paciente o para el familiar, pues es mucho menor teniendo una figura individual o en parejas o en pequeños equipos que teniendo que convocar a un comité hospitalario de bioética. Además de que normalmente las reuniones que se tienen son reuniones programadas al inicio del año, se hace un calendario que se tiene que remitir con en nuestro país con la Comisión Nacional de Bioética. Tienes que hacer un plan de sesiones y normalmente son cada semana, cada 15 días, cada mes. La ley marca que un mínimo de 6 sesiones al año, lo cual implicaría una por lo menos cada 2 meses, mientras que acá pues tienes a un bioeticista basado en una institución o a un conjunto de bioeticistas que brindan una consultoría de forma permanente y continua y que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, repito, no se trata de privilegiar a los consultores en bioética por encima de los comités, se trata simplemente de entender que si trabajan en conjunto, el beneficio es para todos los involucrados. Y por eso es necesario que contemos con una profesionalización de la figura del bioeticista para poder atender esta necesidad tan urgente y tan apremiante que estamos teniendo en nuestro país, dado que estamos empezando con estos temas y cada vez son más los pacientes que están siendo informados que pueden pedir una consulta de bioética, cada vez son más los médicos que afortunadamente desarrollan una mayor conciencia para preguntar o para consultar y cada vez tenemos una sociedad mejor informada. Entonces necesitamos profesionalizar, o sea, necesitamos hacer que las personas, número 1, estudien bioética, pero número 2, ya con esos conocimientos, se dediquen específicamente al área de la bioética clínica. Recordar que el bioeticista clínico puede pertenecer a un comité hospitalario de bioética, pero que es un poquito diferente que el consultor en bioética. El consultor en bioética realiza las consultas de forma individual o en equipo, mientras que el comité es en un grupo de personas. Y el consultor en bioética puede o no estar dentro de una institución, puede estar basado ahí y le pagan por ser bioeticista clínico, o puede tener su propia empresa de consultoría y acudir a las instituciones a petición de la misma institución o de un paciente. El consultor en bioética, por ende, brinda este servicio de forma permanente, a diferencia de los comités hospitalarios de bioética. Algo muy importante a considerar es que únicamente su función siempre debe de mantenerse dentro de los límites del orientar y del acompañar, nunca del imponer. Un bioeticista clínico no va a llegar a decir qué se tiene que hacer, ni al paciente, ni a la familia, ni al médico. Un bioeticista clínico escucha y hace preguntas, escucha y orienta con criterios alternos, no impone sus puntos de vista. Por eso hay toda una discusión acerca de si el bioeticista clínico tiene que entrar a un caso con sus propios valores y preferencias o de alguna manera tratar de guardar la objetividad al respecto. Hay toda una discusión de esto en temas de bioética clínica. Simplemente recordar que lo que está en el centro pues es esto, es el mejor y el mayor interés del paciente. Luego entonces tendremos que velar por ello, aún incluso cuando quizás no estemos de acuerdo con las decisiones del propio paciente o de la familia o quizás del médico. Entonces, no estamos peleados con los comités hospitalarios de bioética, más bien pugnamos por trabajar en conjunto, pugnamos por un entendimiento que cada uno tiene sus propias funciones y que, por supuesto, si uno falla, pues está el otro y que entre los dos se pueden complementar. Personalmente he trabajado individualmente y a veces hay casos que se tienen que llevar directamente al comité y se logra una muy buena conexión entre el comité y el consultor en bioética. Y repito, el beneficio final pues sigue siendo para el paciente y lo que queremos es generar una cultura que pueda brindarle pues un poquito más de confianza al paciente y un poquito más de información al paciente para que tome las mejores decisiones respecto de su salud. Ahorita doy la palabra para preguntas. Solamente dejo esta diapositiva aquí por si quieren tomar los datos. La próxima BioETalk que tendremos
será el lunes 10 de diciembre a las 6 de la tarde, con una continuidad de lo que hemos venido manejando. La primera fue bioética clínica, la segunda fueron las funciones del bioeticista clínico, la tercera ahondaremos un poco más acerca de qué conocimientos específicos, qué habilidades específicas y qué actitudes específicas se necesitan por parte del bioeticista clínico. Entonces, si quieren, ahí está el correo, que puede ser tanto para consultas como para darnos retroalimentación de estas pláticas o simplemente para mandarnos inquietudes que ustedes tengan y que con mucho gusto las podremos seguir tratando y dialogando en las pláticas que tengamos un poquito más adelante. Entonces, en estos momentos me salgo de la presentación. Van a dejar de ver la presentación en estos momentos y me están volviendo a ver a mí. Entonces, aquí sí, pues si quieren alguien abrir sus micrófonos para hacer alguna intervención, en este momento con mucho gusto lo pueden hacer. Tenemos poquito tiempo, pero unos minutitos sí le podemos designar a esto. Adelante, Erika o Norma, no sé si quieran hacer alguna intervención. ¿Me escuchas? Sí te escucho, Norma. Ok, bueno, a mí me queda como que claro muy bien eso yo prefiero, digamos, el bioticista clínico, ¿no? Pero se necesitan también todos. Pero a mí me hace ruido que lo veo como algo muy inalcanzable para muchas personas. Como que creo yo que esto se daría más fácil en México en personas, no sé, en el Ángeles, ¿no? En el Grupo Ángeles, o sea, porque se necesita dinero, es la atención más personalizada, pero no me imagino yo a una gente de pocos recursos o sea, que se vea privilegiada por estos bioticistas. O sea, yo siento que al contrario, yo he tenido, por ejemplo, experiencias de que mi mamá ha estado en un buen hospital y sin embargo ni siquiera hay bioticistas y mi mamá no es que esté enferma terminal, pero sí tiene una enfermedad o varias crónicas y no se da esto, no tenemos, ni siquiera sabíamos que existía. Entonces, o México está en pañales o ¿qué pasa, Marieli? Sí, Norma, gracias. Mira, a ver, hay que considerar un aspecto objetivo. México tiene, en comparación con Estados Unidos, que es el punto de referencia en estos temas, también hay en Europa, España tiene, Alemania tiene, en América Latina, Chile tiene, Argentina tiene, pero México tiene un retraso de aproximadamente 40 años con respecto al surgimiento de la bioética clínica. ¿Cómo surge en Estados Unidos? Surge con el movimiento de los derechos de los pacientes en la década de los años 60. ¿Cuándo surge en nosotros así, bueno, la bioética a la par? O sea, se empieza a hablar de bioética en México un poquito más tardíamente, más en la década de los 90, pero cuando hablamos de bioética clínica y de bioética hospitalaria, en 2011, cuando surge la iniciativa para que todos los hospitales cuenten con comités hospitalarios de bioética. Entonces, prácticamente tenemos 7 años de estar manejando estos términos, de estar trabajando por estos términos para que la realidad de la bioética clínica sea en los hospitales tanto privados como públicos, obviamente con mucho énfasis en los públicos porque este servicio tiene que llegar ahí a donde más hace falta. Y hay, bueno, ese primer aspecto, ¿no? Entonces, por eso probablemente no hayas escuchado hablar de esto. Yo creo que la parte importante es que ustedes ahora que ya conocen esto, pues lo difundan y que sepan que existimos los bioeticistas clínicos y que existimos quienes podemos dar una consultoría en bioética. Ahora, en realidad es un asunto muy fácil de resolver. Es un asunto efectivamente económico, es un asunto de presupuesto. Si se crean plazas de bioeticistas en los hospitales, bastaría con tener 3 plazas que te cubrieran 8 horas diarias los 365 días del año. ¿Quieres rotar a tu personal? Crea 6 plazas para que trabaje, porque es mucho desgaste estar viendo estos casos. Es decir, es un esquema muy sencillo que no implica tampoco grandísimos costos, que no necesita una unidad para operar, que no necesita realmente nada para operar más que un bioeticista que esté capacitado y certificado para dar consultas, ¿no? Entonces, es un tema meramente presupuestal. Ahora, tenemos el contrapeso de esto. Uno podría decir, bueno, pues ¿y por qué no se ha hecho? Bueno, lo que resulta es que el servicio que se da a los comités en los comités hospitalarios de bioética, particularmente estado en 2, pues es un servicio gratuito. Okay.
Entonces tenemos una necesidad que ya está cubierta y cubierta de forma gratuita, con una necesidad a la cual hay que invertirle, que tampoco es muy oneroso lo que se necesita invertir, pero al final del día representa un gasto. Entonces, de manera, perdón, este gasto es de manera particular, o sea, cada familia no, contrata en el hospital. La idea, puede haber los dos escenarios, que el biotista sea contratado por una institución con un sueldo fijo, con una plaza específica de bioticista, que sería la vía más fácil, ¿no? Que sería la vía más conveniente para todo mundo, o tienes la parte privada, ¿no? O sea, tienes la consulta privada en donde tú acudes a una institución, pero esta tiene muchas desventajas porque cuando tú acudes a una institución sin pertenecer a ella, pues por supuesto que no tienes margen de maniobra, ¿no? No eres parte de y por ende no tienes acceso al historial clínico y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes también varias dificultades. Pero bueno, en realidad es un tema también de generar conciencia de que los comités no se están dando abasto con la cantidad de casos que están empezando a surgir, porque nuevamente los pacientes ya están más informados, porque ya están exigiendo una consulta en bioética, porque ya los mismos médicos están más concientizados de lo que es la bioética, y entonces los comités, repito, de aquí a que se reúna un mínimo para abrir una sesión y analizar un caso, pues la verdad es que en su mayoría están conformados por miembros que trabajan ahí mismo en una institución y que pues o están en consulta o están en quirófano o están con otro paciente, ¿no? Entonces, si hay una necesidad muy urgente de ayudar a la labor de los comités. Repito, no es quitarlos, los comités trabajan muy bien y tienen funciones específicas muy adecuadas, con un gran beneficio hacia la comunidad, pero necesitamos operar más el tema de la bioética. ¿Cómo lo hacemos posible? Con la figura de los bioeticistas. Muchas gracias, Marieli. Al contrario, Norma, gracias a ti. Erika, ¿quieres comentar algo? Erika, sí, a ver, veo una pregunta aquí. Discúlpame, es que ya me escuchan, es que no sabía cómo funcionaba el micrófono, ¿ya? Sí, te escucho, Erika, adelante. La pregunta más bien va orientada hacia cómo se puede obtener la formación de bioeticista clínico en México. Es decir, o sea, entiendo que por lo que mencionas que es diferente que una maestría, una especialidad, un doctorado en bioética, pero entonces hay instituciones que forman específicamente en esto. Mira, todavía no. Nosotros en la Facultad de Bioética estamos tratando de impulsar programas de capacitación en bioética. De hecho, este proyecto de las bioetox, que le hemos llamado Food for the Brain, pertenece a uno de los primeros pasos para promocionar, porque de nada sirve que yo promocione programas de estudio en temas de bioética, de bioética clínica, si nadie ni siquiera entiende qué es bioética clínica y cuál es su diferencia con la bioética normal o con la bioética general, ¿no? No normal, perdón, lo dije mal, con la bioética general. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de sensibilizar en lo que es bioética clínica, en lo que es un bioeticista clínico y en lo que es una consultoría en bioética clínica. Y la tirada, lo que estamos apuntalando en la Facultad de Bioética, es a generar pues distintos cursos. No hay un grado académico ni siquiera en Estados Unidos de maestría en bioética clínica, hay de maestría en bioética, quizás con una especialidad en bioética clínica. Entonces estamos todavía pensando y contemplando si lanzamos cursos de menor duración o nos vamos directamente por una especialidad. Pero esto solo va a ser posible en la medida en que la gente exija bioeticistas, en la medida en que la gente entienda y se sensibilice con la posibilidad de pedir una consultoría, de que haya bioeticistas clínicos adentro de los hospitales, ¿no? Si no, tampoco generamos una necesidad que después se pueda convertir en un campo de trabajo para los egresados de los programas. Entonces, lo primero que hay que hacer es sensibilizar de la importancia de estos temas. Fuera de esto, Erika, en México no hay ningún centro de capacitación en temas específicos de bioética clínica. Puedes encontrar programas o cursos que te dicen que son de bioética clínica y en realidad son bioética en distintas especialidades clínicas, bioética en pediatría, bioética en psiquiatría, bioética, etcétera. Pero sigue siendo bioética general, ¿no? O bioética especial dentro de la clasificación de la bioética, general o especial, pero no te brindan las herramientas
los conocimientos, las habilidades y las actitudes que veremos el 10 de diciembre para que tú te formes y puedas entrar a un caso y desarrollar pues una reunión con la familia o con el familiar sin que empeores más las cosas, ¿no? Entonces sí necesitas muchas herramientas, necesitas herramientas de psicología, necesitas herramientas jurídicas, necesitas herramientas, por supuesto, médicas, por supuesto, pues ahí de conocimiento de distintos temas en bioética para poder pues estar en la cama de un paciente tratando de hacer bioética, ¿no? Entonces, fuera de esto, repito, puedes encontrar de repente algunos cursos al respecto que te dice que son de bioética clínica y en realidad no tienen los conocimientos ni las habilidades ni las actitudes, no desarrollan eso en quienes los toman y por ende pues sigue siendo nada más un curso de bioética. Ok, perfecto. Gracias, Marieli. Gracias nada más a ti, Erika. la oportunidad para decirte nuevamente que te felicito y felicito a la Facultad de Bioética por esta iniciativa. De verdad me parece muy útil el difundir la bioética y que realmente pues se da a conocer que es una disciplina muy importante para la toma de decisiones de la vida. Sí, gracias, Erika. Pues yo te agradezco, Norma, te agradezco, les agradezco a ambas que se hayan conectado. Esta plática está quedando grabada, lo cual implica que en estos días estará subiendo algún medio social o si conocen a alguien que esté interesado, me pueden pedir la liga y se las reenvío o escriban a este correo bioedtalks@gmail.com y con mucho gusto les mandamos la liga de este video para que ustedes a su vez puedan distribuirlo y puedan multiplicarlo y bueno, pues al final del día estamos tratando de hacer un esfuerzo por tratar de que todos entendamos qué es y para qué sirve la bioética clínica. Mil gracias, Marieli. Y nos informarán cuándo es la siguiente. Bueno, aquí ya decía cuándo. ¿Nos van a mandar la liga? Sí. El 10 de diciembre, perdón, solamente rectificar el día. Es lunes 10 de diciembre a las 6 de la tarde. Va a ser la siguiente sesión. De todas formas, ya la estaremos promocionando y en cualquier caso, pues funcionará igual, ¿no? Les mandan la liga de invitación y posteriormente ya el día de la sesión les piden un par de datos de registro y funciona igual que en estos momentos. Perfecto, pues esperemos seguir aquí porque está interesantísimo. Muchas gracias. Al contrario, Norma, gracias a ti, gracias, Erika. Gracias. Teresa, estoy viendo que te acabas de integrar. Nada más comentarte que vamos terminando, pero la sesión queda grabada y en esta semana estaremos enviándoselas. Y por si ustedes tienen a alguien más a quien enviársela, también con mucho gusto. Recuerdo el correo electrónico bioedtalks@gmail.com. Cualquier duda o pregunta, ahí estamos a sus órdenes. Una vez más, muchas gracias y que pasen buena noche. Igualmente, gracias. Hasta luego.